Estic buscant tantes respostes que oblide les preguntes que m'he fet, guanyant en impotència el ritme que perc drets, pensant més en desitjos que en fets, plorant de ràbia, volem fer paredons de les parets. De esos que según la derecha queremos romper España. Y es cierto que algunas cosas queremos romper, porque el pasado franquista aún está en nuestras calles, ¿no? Luego entraremos un poquitín más a explicar lo que queremos romper de esta España rancia y franquista. Llevo trabajando más o menos 20 años, desde los 20 años. No tengo un máster en la Juan Carlos I, ni tan siquiera de Masterchef. Lo que sí que tengo son un montón de años cotizados. Muchos más de los que la juventud puede tener si no cambiamos el sistema. Y por supuesto, muchos más que esos que defienden tanto a España con el sudor de los otros, porque ellos han sudado poco. En mi bloque hay un uruguayo, un vecino que es uruguayo, y puso una bandera de su país en el balcón. Pues supongo que así sus compatriotas sabrían que hay un uruguayo. A mí eso no me extraña. Lo que me extraña es que en Maisonave o en Luceros pongan banderas de España. Se ve que es que no tienen muy claro dónde son. Se ve que como no cotizan aquí, que tienen su tierra en Andorra, deben de pensar que sus vecinos son andorranos. Y por eso se pone una bandera en el balcón para reforzar su españolidad, porque hay un servicio público que quieren privatizar. Hoy Correo vende libros, vende bolis, vende hasta cupones de la ONCE. En lugar de que los vendan la gente que tiene una discapacidad, los venden los funcionarios, las trabajadoras y trabajadores de correos. Cuando dejó de funcionar como un servicio público, cuando te decían que tenías que venderle a una persona algo que no necesitaba y que era más caro, después de movilizarnos, después de dar huelgas, después de conseguir que todavía Correo sea 100% público, decidí irme a la agencia tributaria. Esa que dice que somos todos, pero no somos todos, somos algunos más que otros, ¿no? Algunos bastante más que otros. Y volviendo a eso que decía que los comunistas queremos romper, pues es cierto que yo cada mañana, cada vez que voy a trabajar, me encuentro con la cruz de los caídos, que le han querido quitar la simbología para robarnos la memoria, pero esa cruz sigue representando solo a unos, a esos que la Iglesia les permitía matar, bendecía sus fusiles para matar a un pueblo que había elegido vivir en la República y no en el fascismo. Esa cruz representa solamente a esa parte del pueblo. El otro nos quieren quitar la memoria. Voy a hacer de Rivera un momento, de Alberto Rivera, porque en estas elecciones se quería llamar Alberto Rivera. Voy a hacer de Alberto Rivera y os voy a enseñar como él un par de fotos, solo un par de fotos. Esta foto de aquí son, pues curas con el fusil a punto de hacer un fusilamiento en Badajoz. Son un montón de curas, ¿eh? Y esta otra foto es dentro de la iglesia, cómo la iglesia está bendiciendo los fusiles y las ametralladoras con que asesinaban a los republicanos. Esto es lo que nos quieren hacer olvidar. Esta iglesia que sigue bendiciendo los fascismos es lo que nos quieren hacer olvidar. Pero cerca de aquí, hablando de memoria, cerca de aquí, muy cerquita, a 4 calles, está una calle que ahora se llama Jaime Niñoles, que todavía se llama Jaime Niñoles, que durante un tiempo se llamó Clara Zetkin, pero que el tripartito y después el PP volvieron a ponerle Jaime Niñoles diciendo que había una confusión entre los Jaime Niñoles, que había uno que era fascista y otro que no. Y esta calle está puesta en época de Franco. ¿Alguien duda que esa calle es de un falangista que se llamaba Jaime Niñoles? Pues no. Pero alguien duda también que hay una calle paralela a la Rambla que se llama General Primo de Rivera. Hoy, pues sí, justo al lado de la Rambla, una calle se llama General Primo de Rivera. Así nos tienen, gobernando los que gobernaron, los que ganaron la guerra, humillando a un pueblo que votó la República. Bueno, pero volviendo a mi trabajo, os he dicho que ya estoy en la agencia tributaria. Una de las cosas que más me sorprendió, y mucho, y me molestó, es ver cómo se obliga a nuestra juventud a ser emprendedores. Bueno, mejor dicho, a ser esclavos. Les obligan a hacerse empresarios de ellos mismos para llevar una mochila cargada de productos para repartir casa por casa.
les obligan a ser empresarios para que sean ellos quienes se coticen, o ir en bicicletas, cargados como lo que pueden, para que el empresario no pague sus cotizaciones, para que el empresario no tenga que pagar si están enfermos, para que no tenga que pagar despido. Pero no es con los repartidores. Todas las profesiones hoy en día son susceptibles de ser desempeñadas por autónomos, por falsos autónomos, evidentemente, porque tienen su empresario, tienen quien les dirige su trabajo, tienen incluso hasta su uniformidad, pero no cotiza el empresario por ellos. Es el trabajador quien se tiene que pagar su cuota a la seguridad social. Y lo otro que me molestó mucho es ver cómo a esta pobre gente que se hace empresarios, bueno, esclavos, quiero decir, si tiene una pequeña deuda porque no puede pagar algo, la agencia tributaria o la hacienda, eso que somos todos, va de huello. Los busca, los persigue, les pone requerimientos hasta que les embargan. Si tienen 5 cifras, la deuda ya no, ¿eh? Si la deuda es de 5 cifras, no hay problema. Se entra por la puerta de al lado y se negocia con la dirección cómo se paga eso cómodamente, si es que hay que pagarlo. Yo creo que todos sabemos lo que pasa con futbolistas famosos que deben millones y millones porque los ganan y no los pagan Hacienda y después negocian pagar un poco menos. Hay uno que debía 100 millones, después de negociar se le quedó en 87 y dice la agencia, oye, nos ha pagado 87, nos ha robado 13 y encima sin sanción. 13 millones y encima sin sanción. Eso es porque tienen dinero. Al pobre autónomo, a la pobre trabajadora que tiene una pequeña deuda, le embargan su salario, le embargan la nómina, le hacen la vida imposible, le quitan la casa. Eso es el capitalismo. Eso es el capitalismo. Al que tiene se le perdona y a los que no tenemos nos machacan. Sabéis también que hay una lista de defraudadores, 4.000 personas, más de 4.000 personas y empresas que han defraudado Hacienda. Miguel Bosé, después van pegándose golpes de soy español, Miguel Bosé, Lorenzo Sanz, Kiko Matamoros. Hay 4.000 personas que han defraudado 13.500 millones. Es decir, que han dejado de pagar 13.500 millones de euros. Y después no hay dinero para otras cosas, ¿no? Somos los comunistas los que queremos romper España. Pero como estoy con esto de los impuestos, porque yo creo que al final un país se hace cuando todos somos solidarios, y esta gente que tiene tanto, que tiene las chicas, que no quiere pagarnos aquí, que nos amenaza con el llevarse el dinero fuera, esos son los que de verdad destruyen una sociedad más justa. La mayoría de partidos nos dicen que quieren bajar los impuestos, cuando saben perfectamente que si no hay impuestos no puede haber redistribución, ni sanidad, ni educación pública. Son muy españoles, pero no pagan impuestos aquí. Aquí quien paga es la clase obrera. Somos los que pagamos y los que hacemos que esto funcione un poco. Porque no tenemos ni SICAS ni esas cosas, ¿no? Cuando hablan de bajar impuestos, se refieren a los ricos, que dicen que si no les bajamos los impuestos se van a llevar el dinero, si lo tienen de afuera. 79.000 millones defraudaron y les pilló el PP. 79.000 millones. Ellos no quieren sanidad pública, ellos se pueden pagar la privada. Eso sí, si están enfermos, si tienen una buena enfermedad, quieren que sea la sanidad pública quien los defienda, quien los cure. Ellos no quieren un colegio público, quieren colegios elitistas. No quieren que con sus impuestos nos paguen el colegio de nuestros hijos. Ellos no quieren un transporte público. ¿Para qué quieren un transporte público si tienen coches y tienen gasolina? ¿Para qué quieren un transporte público? Con sus impuestos redistribuir. Ellos quieren la liberalización de todos los servicios públicos. Nosotros exactamente lo contrario. Nosotros queremos exactamente lo contrario. Ellos quieren que cada uno según sus posibilidades y nosotros queremos que cada uno según sus necesidades. Si nosotros todo lo producimos, nosotros todo lo queremos. Perdonad que tengo un poco de Vox. Con
¿Conocéis alguno de vosotros si hay problemas para aumentar los gastos militares? Se han aumentado este año los gastos militares. ¿Conocéis si hay problemas para seguir subvencionando a la Iglesia? ¿Les hemos pedido que paguen el IBI de los miles de edificios que tienen? ¿Conocéis si ha habido problemas para rescatar la banca o las autopistas? ¿Verdad que no ha habido problemas? ¿A qué oís todos los días que hay problemas para pagar las pensiones? ¿A qué oís que la hucha de las pensiones se está acabando y que hay que reducir las pensiones, que hay que aumentar la edad de jubilación? ¿A qué eso lo oímos todos los días? Eso lo oímos todos los días. ¿Y cuál es el problema? Que este gobierno y los anteriores, es decir, este sistema, está haciendo que poco a poco los empresarios no coticen por sus trabajadores, en base a subvenciones, en base a que los 2 primeros años no pagas y en base a que los salarios... La juventud está abocada a cambiar esto, si quiere tener futuro. Si queremos sobrevivir en este sistema, tenemos que cambiarlo. Porque si no, no se jubilarán a los 67 ni nunca. Si no cambiamos el sistema, no habrá jubilación. Por eso la lucha por las pensiones no es de nuestros pensionistas. La lucha por las pensiones es de todos los que estamos aquí. Los que están hoy con su pensión y los que dicen que a lo mejor no van a tener pensión. Porque si no luchan, seguro que no la tendrán. Hay una canción de George Bresen, creo que se llama, la cantaba Paco Ibáñez, que viene bastante al pelo en estos días. O sea que dice... Tengo mala reputación. Los comunistas tenemos mala reputación en estos días, ¿eh? Porque más sobre la canción dice: en la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual, que a mí la música militar nunca me supo levantar. Y es que nos miran mal. No hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. Y eso nos pasa a los comunistas, que no seguimos al abanderado, que no nos gusta la música militar. Porque cuando los militares cortan la calle se llama desfile. Cuando lo hace la Iglesia se llama procesión. Si lo hace el Estado se llama un acto. Si lo hace la clase obrera, reivindicando pensiones, reivindicando puestos de trabajo, reivindicando salarios, se llama atentado a la ciudadanía, cortes a la libertad. Eso es lo que nos hacen los militares. Eso es lo que nos hace la policía, venir a reprimirnos a la clase obrera cuando nos manifestamos. No van a reprimir una procesión, no van a reprimir ningún acto, solamente reprimen a la clase obrera cuando reivindican. En estas últimas procesiones de la semana pasada, además de agua, ha habido muchos militares en las procesiones, ha habido policías en las procesiones. Ha habido incluso candidatos que se llaman republicanos y laicos que estaban en las procesiones, porque la Iglesia sigue siendo un poder fáctico en este país. Esos mismos que sacaran y bendecían las armas para fusilarnos, hoy lo volverían a hacer. La política se ha convertido en un circo, en el que crecen y se crecen los fachas, donde el debate de ideas no existe, donde el y tú más es lo único que vale. Cuando se acepta y asume el sistema, algunos con buena intención, de poder intentar cambiarlo desde dentro, se está asumiendo que trabaja para el capital. Porque es el capital quien te lleva a ganar. En consecuencia, estás trabajando para la banca, para los oligopolios, para aumentar sus beneficios a costa del bienestar de la población. Y eso es así, lo pinten de naranja o lo pinten de morado, ¿eh? Hace unos años irrumpió Podemos en el espectro político, justo en plena crisis. Le sirvió al sistema para desmovilizarlo, porque creaban ilusión que desde dentro podían cambiar el sistema. El presidente de la Caixa, al ver el movimiento, dijo que necesitaban un Podemos de derechas. Dicho y hecho, salió Ciudadanos, un partido catalán, que solamente tenía ámbito en Cataluña. A base de dinero se convierte en un partido español y anticatalán. En las últimas municipales, hace 4 años, el PCPE sacó más votos que Vox. Hoy, Vox sale en todos los medios de comunicación, tiene dinero, lo financian por todos los lados, lo financian los empresarios. Y mucha de la clase obrera, que está sonámbula, les va a votar.
Y digo que está sonámbula porque nos levantamos como el sonámbulo, sin saber que estamos despiertos. Vamos a trabajar, compramos, nos comen la cabeza con los medios de comunicación, cuidamos a los que tenemos que cuidar, nos acostamos y mientras el capitalismo va arrasando todo lo que está alrededor nuestro. Estamos sonámbulos. El día que despertemos, que leamos, que podamos debatir con conciencia lo que debatimos y no con lo que dice un tertuliano, ese día nos daremos cuenta que hemos sido absolutamente manipulados. Ese día nos daremos cuenta que hemos trabajado para enriquecer a unos golfos. Ese día nos daremos cuenta que somos más y podemos ganar, que ellos no son mejores ni más listos, son más ladrones y por eso tienen más dinero. Han sido capaces de generar un problema donde no lo había. Si nos explota el empresario, si es el gobierno quien hace las reformas laborales, quien nos quita los derechos, ¿por qué culpamos a los inmigrantes que vienen a trabajar en el campo o a cuidar a nuestros familiares? Es el empresario que se aprovecha de la inmigración para bajar los salarios. No son los inmigrantes los culpables. Por cierto, hay 2 millones de españoles trabajando en el extranjero porque aquí no pueden buscarse la vida. Nativa o extranjera, la misma clase obrera. Nativa o extranjera, la misma clase obrera. Y nosotros también decimos, o con la patronal o con la clase obrera. Y el PCP lo tiene muy claro, estamos con la clase obrera. Algunos casos de corrupción, para que no se nos olviden. El Palau, 3,3 millones, Púnica, 7,5 millones, las tarjetas Black, 15 millones, NOS, 16 millones, el Palma Arena, 32,4 millones, la Gürtel, 120, los ERE de Andalucía, 152, el caso Malaya, 500 millones, las eléctricas, 3.400 millones, Bankia, 23.000, la evasión fiscal, 79.000 millones. Y dicen que no hay dinero. Claro que no, lo tienen ellos. Claro que no, lo tienen ellos. Se lo tenemos que quitar. Y antes de acabar, un par de anécdotas. Por ejemplo, el club de regatas, el Real Club de Regatas, que está en el puerto. Este club pidió la Hacienda le pidió que pagara impuestos. Porque tiene negocios, tiene 2 restaurantes muy buenos y muy caros en su interior. Y el Club de Regatas reclamó al Tribunal Supremo que ellos eran una entidad sin ánimo de lucro y una entidad de bien social. Y el Tribunal Supremo les ha dicho que sí, que es una entidad sin ánimo de lucro y un bien social para una sociedad alicantina. El Real Club de Regatas, donde están los yates de todos los ricos, donde ninguno de vosotros tiene ahí acceso a nada, donde no lo dejan entrar, ni ser socio. Bueno, pues esos no pagan impuestos porque el Tribunal Supremo ha dicho que no tienen por qué pagar. Seguro que si investigamos, alguien del Tribunal Supremo tiene yates ahí. Seguro. Y otra anécdota, más cerquita aquí, el Puente Rojo, las vías del tren, en el 2003, el ministro de Fomento entonces, Álvarez Cascos, el vicepresidente de la Generalitat, José Joaquín Ripoll, y el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, los 3 terrores, firmaron un convenio para hacernos un parque central, para retirar las vías, para conectar los barrios y para hacer una estación y que llegara el AVE. Ha llegado el AVE, no tenemos parque, no tenemos estación, tenemos ratas, tenemos mosquitos, tenemos suciedad, tenemos una escombrera y han pasado muchos años. Y si los vecinos no nos movemos, seguirá pasando años. Por eso nosotros exigimos que ya vale de políticos y de falsas promesas. Aquí se bailó el baile de los pajaritos, cuando en el 2003 nos dijeron que se acababa todo, que ya estaba todo solucionado. Han pasado 16 años y seguimos peor. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que iba a llevar el tranvía hasta la estación actual de Renfe. Y eso le costaba 30 millones de euros. 30 millones de euros y son 200 metros lo que faltan. Y también anunció en campaña ya
que iba a llevar el tranvía hasta el aeropuerto, soterrándolo por todo aquí, por toda la avenida Orihuela, levantando toda la calle para meter el tranvía bajo tierra, que llegara hasta el centro comercial y de allí al aeropuerto. Nosotros esperamos que sea una falsa promesa como muchas, porque sería una locura para la ciudad levantar la avenida Orihuela, soterrar el tranvía y enterrar en él miles de millones de euros que no hacen falta para un tranvía que llega al aeropuerto, porque lo que tiene que llegar es el tren, que pasa a 200 metros del aeropuerto y tiene mucha más capacidad que un tranvía. Bueno, pues yo para ir acabando de dejar paso a mi compañera voy a decir dos cositas más. Algunos lemas de campaña, para que nos acordemos de lo que dice cada uno en la campaña. El PSOE dice, haz que pase. El lema del PSOE es, haz que pase. No sabemos qué tiene que pasar, pero mucho peor de lo que pensamos no puede ser, haz que pase. El de Ciudadanos es, vamos Ciudadanos, que nos gobierne un ciudadano. Pero hasta ahora que nos ha gobernado una máquina, esto es que es muy fuerte. Bueno, claro, es que toman cosas. Unidas Podemos, ahora más que nunca. Y si perdemos, ¿qué? Mañana será más que nunca. Ahora es ahora, ¿no? Vox, por supuesto, dice por España, Vox. Y en Francia Le Pen dice por Francia. Y en Hungría dicen por Hungría. Si las elecciones son en España, solo falta que dijeran, no, por Francia. Bueno, ¡viva Honduras! Eso dijo uno, ¡viva Honduras! El Partido Popular dice un ladrón seguro. No. Un feroz seguro, no. Un valor seguro, dice. Bueno, yo creo que queda mejor lo primero, un ladrón seguro. Es lo que dice el Partido Popular. Y el PCP decimos, comunistas, la fuerza de la clase, del pueblo trabajador. Bueno, pues ahora nos hablamos del pueblo trabajador, hablamos de la clase obrera, hablamos de los comunistas, que somos los únicos que podemos cambiar esto. Porque vosotros estáis preocupados por la caza, por los toros, queréis llevar armas, o estáis preocupados por las viviendas, por las pensiones, por el futuro de vuestros hijos e hijas, por el trabajo precario, estáis preocupados por la sanidad pública, por la educación. Pues eso solamente lo va a cambiar un partido comunista. El PCP. Muchas gracias, dejo con Dolores Jiménez, con Lola. Aquí detrás. También a toda la chiquillería que está aquí, que aunque no va a votar el próximo 28 de abril, le conviene ir abriendo las orejas porque son el futuro del pueblo trabajador y aprender algunas cosas. Y espero que a todos estos de aquí atrás bailongos, la música tampoco les impida escuchar. En definitiva, estamos esta tarde aquí los comunistas y las comunistas, y digo estamos y no venimos porque somos parte de este barrio, parte del pueblo trabajador. Nosotras y nosotros no vivimos en burbujas lujosas ni en barrios de ricos. Vivimos aquí bien cerquita, donde nos afecta la escombrera y el amianto del colegio. Somos parte del pueblo trabajador porque somos trabajadoras y trabajadores que compartimos el transporte público en manos privadas a las 7 de la mañana para vender nuestra fuerza de trabajo. Porque somos parte de ese pueblo al que no necesita que nadie venga a salvarle ni a explicarle ciertas cosas. Porque lo sufrimos y porque vivimos en el capitalismo y sufrimos la explotación y la opresión. Somos parte de ese pueblo trabajador y algunas de las cosas que voy a decir seguro que os suenan, porque todos los días, y sobre todo las mujeres trabajadoras, vivimos unas mayores tasas de desempleo, unas mayores tasas de precariedad, vivimos una doble jornada, vivimos la mayoría de trabajos temporales, vivimos en definitiva una insoportable explotación y un equilibrio imposible para conciliar múltiples trabajos. Esa es parte del pueblo trabajador y esas son las cosas que nos pasa al pueblo trabajador. Y vengo a explicaros esas cosas, pero también a invitaros a la acción, porque en estos momentos todavía nos queda la palabra y podemos decir algunas cosas sin que vengan a explicárnoslos los que viven en los barrios ricos o los que dicen que nos van a salvar de no sé qué cosas. Lo podemos explicar perfectamente porque lo vivimos todos los días. Pero necesitamos algo más, necesitamos empezar a ser sujetos de nuestra historia y a cambiar las cosas por nosotros mismos. Porque, vamos a ver, nos venden lo de
aquello de los mismos perros con distinto collar. No, no, compañeros y vecinos. Es el mismo collar, el collar del capitalismo. Lo que cambia son los perros en sus distintas versiones, socialdemócratas, más socialdemócratas y fascistas. Porque el capitalismo, y nunca lo olvidemos, cuando necesita el fascismo, lo implementa y lo utiliza contra la clase obrera. Esa es la realidad. Esa es la realidad de lo que nos están vendiendo. Vivimos en un país valenciano, somos doblemente afectadas por ese cinismo de la ley de dependencia, porque somos el 95% las mujeres que mantenemos a las personas dependientes. Eso es lo que nos ofrece el sistema capitalista. Explotación, opresión y más explotación. Y los gobiernos del cambio que nos vendieron hace 4 años con la ilusión y la expectativa, son gobiernos mentirosos, porque todas y todos sabemos que en el capitalismo no hay futuro para la clase obrera. Lo demostró el capitalismo en sus orígenes, construido a base de sangre sobre las espaldas del pueblo trabajador, y lo demuestra día a día. No hay capitalismo de rostro humano, no existe. Y decir que cabe una gestión humana del capitalismo es directamente mentira, es engañarnos y es hacer que asumamos los intereses de las clases dominantes. Y no podemos asumir los intereses de la clase dominante. Trabajadoras y trabajadores tenemos unos intereses distintos. Tenemos los intereses de la clase obrera. Por eso, el único voto útil para la clase obrera es el voto comunista el 28 de abril y el 26 de mayo, y es construir sociedad libre todos los días, y es organizarse en esa lucha. Por ser trabajadora no nos han regalado nada. Ahora, a las vísperas del 1 de mayo, convendría recordar que todos los derechos que ha conquistado la clase obrera los consiguió luchando. Las grandes luchas obreras en condiciones donde el capitalismo sometía a la más crueldad de la vida a obreros y a obreras. Esas luchas posibilitaron las jornadas de 8 horas, posibilitaron derechos sociales, y todos esos derechos hoy, en una situación de crisis sistémica, nos los quieren arrebatar uno a uno, y la única forma de conservar lo que conseguimos luchando es seguir luchando. Y si todo lo producimos, todo lo queremos, y todo debe estar al servicio del pueblo trabajador. Esas son las propuestas del Partido Comunista para este 28 de abril y para el 29 de abril y los días siguientes. Y por si alguien piensa que no tenemos más propuestas concretas, aquí hay un programa extensísimo sobre las propuestas concretas que yo os animo, porque son 10 hojas y no quiero dar la chapa demasiado, pues si os queréis después departir con nosotros un rato, si pues seguimos comentando. Hay propuestas concretas en distintos ámbitos. Uno de ellos la sanidad. La sanidad, que además conviene tener a colación que el gobierno del Botanic nos ha vendido como que ha recuperado los hospitales privatizados, y es directamente mentira. El modelo de Alcira se ha recuperado directamente porque había caducado la inversión, no porque revertiera al pueblo trabajador. Pero es que además se está demostrando que ese modelo de sanidad privatizada es un modelo deficiente porque no le da beneficios suficientes al capital. Todavía está por ver, y que sí que retorne al servicio público, el hospital de Denia, el hospital de Torrellano o algunos otros hospitales que seguimos teniendo de gestión privada. Pero las resonancias siguen estando privatizadas, siguen cerrando los servicios sanitarios por las tardes y siguen estando los recortes en la sanidad. Porque, entre otras cosas, ahí hay un nicho de mercado que el capitalismo, con sus distintos perros que le gestione el sistema, no va a dejar esa tajada tan fácilmente. Nosotras y nosotros somos candidatos y candidatas como vosotras y como vosotros, que no llegamos a fin de mes, o autónomos y autónomas que tenemos que trabajar y trabajar todos los días porque no podemos coger una baja, o trabajadores y trabajadoras que no podemos coger una baja porque directamente nos despiden, o los que no sabemos si podremos jubilarnos. La mayoría de los aquí presentes, de cierta edad es posible, pero seguramente los más jóvenes, si no cambia el sistema, no podrán jubilarse, y solamente tendrán derecho a jubilación quien se pueda pagar pensiones privadas. ¿Quiénes se pueden pagar las pensiones privadas? Los ricos, las ricas, no la clase trabajadora.
esas son las preocupaciones del pueblo trabajador. Y decía lo de la sanidad porque además tenemos propuestas concretas, no que me las salto, tenemos propuestas concretas en el ámbito sanitario. La sanidad debe ser exclusivamente privada, en la financiación, en la titularidad, en la gestión, una sanidad universal, integral, sin copagos, para toda aquella persona que vive en este país, por el mero hecho de estar aquí, no por tener un papel o una tarjeta sanitaria. Los conciertos sanitarios deben derogarse todo, ninguna prestación sanitaria en manos de medios privados. Las empresas parasitarias fuera de la sanidad, fuera todas esas actividades que han sido externalizadas y amparan la violencia contra nosotras. Desde luego, derogación del concordato ya con la Santa Sede, que por cierto el PSOE lo sigue manteniendo en vigor. Ni un duro, ni un euro para la escuela concertada, ni para la escuela de los sotanosaurios que engendran violencia contra nosotras y nosotros y que inculcan en la clase obrera lo peor de la ideología patriarcal. Reconocimiento de la participación vinculante de las secciones feministas de todas las organizaciones sindicales en los procesos de contratación en las administraciones públicas. Y desde luego su participación allá donde se denuncie la violencia o casos de discriminación y violencia en el ámbito laboral contra las mujeres. Prohibición de los vientres de alquiler, porque las mujeres no somos vasijas y el cuerpo no es una mercancía al servicio de las ricas que quieran pagar el tener un hijo, o de las parejas del mismo sexo que quieran tener hijos y lo tengan que pagar. No somos vientres y no somos vasijas. Nuestro cuerpo es como no es una mercancía. Tenemos también muchas más medidas para el resto de la clase obrera. No os creáis que solo son para las mujeres. Tenemos las medidas para la mayoría social, para la clase obrera, para quienes todos los producimos, desde el ámbito de la intervención y la planificación económica, los derechos laborales y la reforma de todas las reformas laborales, las del PP y las del PSOE, porque el ataque a la negociación colectiva lo inició el PSOE. La eliminación de las empresas de trabajo temporal, en la que muchos y muchas de nosotros tenemos que ir y nos dan las miserias de trabajo y nos pagan con doble escala salarial. Reducción de la jornada laboral sin reducción del salario a 35 euros. Medidas para la jubilación garantizada en los presupuestos generales del Estado, aunque de eso ya habla algo Vicente. Y desde luego la elevación de la pensión de jubilación al salario mínimo que establecemos en 1.200 euros de actualización con el IPC. Vivienda, que también hemos visto algo, pero desde luego expropiación de las viviendas actualmente en manos de los bancos y paralización de los desahucios. Fiscalización y tasación de los millones de viviendas vacías, porque nos hablan de la inseguridad, de que alguien ocupe tu casa, pero si vivimos en nuestra casa, solo a un rico que tenga varias casas vacías para especular, le puede preocupar que alguien la ocupe. ¿Algunas de vosotros y vosotros os preocupa si tenéis que ocupen vuestra casa? Pero si estáis viviendo, es un absurdo. Tenemos varias medidas con el tema de la dependencia y en el tema de la juventud. Hoy sale el dato, la juventud alicantina tiene un 40% de paro. Con esas tasas de paro, bueno, ni hablar de emancipación, ni hablar de nada, ni hablar de jubilación, mucho menos. Medidas en el campo de los transportes, la energía y medio ambiente. Pero quiero ir terminando con algunas otras medidas, porque no nos tenemos que mirar única y exclusivamente nuestro ombligo. Vicente decía, nativa o extranjera, la misma clase obrera. Sí, la misma clase obrera. Pero la misma clase obrera aquí en el Estado español que la misma clase obrera allá donde le tendemos armas para que las masacren. Porque no puede ser que a cuenta del empleo se consienta vender bombas para masacrar al pueblo obrero yemení. Porque no puede ser que los obreros de Navantia se enfrenten con sus hermanos y hermanas y consientan que se les asesine en nombre del empleo. Porque no puede ser que estemos comprando y consintiendo que el Amancio Ortega sea uno de los hombres más ricos a costa de las mujeres que cobran 11 céntimos por hora trabajada y viven en los Tajos, o el Corte Inglés, o otras industrias del textil que se dedican a explotar mujeres y niños.
Esa también es clase obrera y son nuestros hermanos. Por eso nosotras y nosotros decimos nativa y extranjera, la misma clase obrera. Y decimos que las muertes en el Mediterráneo son algo que no podemos seguir tolerando. No podemos seguir tolerando una sima y el cementerio que tenemos en el Mediterráneo. Y no podemos seguir tolerando que se siga matando a la clase obrera o explotando allí en nuestras fronteras. Por eso planteamos una política antiimperialista, el establecimiento de una política exterior no militarista, basada en el respeto a la soberanía nacional de los países, exigiendo el mismo para el nuestro y promoviendo la resolución de los conflictos por vía diplomática y no reconociendo a gobiernos títeres como el de Guaidó en Venezuela. ¿Os imagináis que yo ahora me declare presidenta del gobierno? Bueno, no, porque dudaría poco, ¿no? Pero el día 29 voy y me declaro y me reconocen unos cuantos. Eso es un cinismo. Y eso debe denunciarse al gobierno de la socialdemocracia que lo ha hecho. Pero también decimos apoyo y defensa de los pueblos oprimidos del mundo, a todos los pueblos oprimidos del mundo y que luchan por su emancipación. Solidaridad internacionalista y de clase con los países que están construyendo el socialismo, como Cuba, sometida a un brutal bloqueo. Y salida de la OTAN. La OTAN es la organización de asesinos natos, construida para asesinar y masacrar, construida para saquear países. Y nosotros queremos salir de esa alianza de asesinos natos. Recuperar de todo el suelo cedido a esa alianza de asesinos. Aquí cerca tenemos el cuartel de Rabasa que está al servicio de la OTAN y que muchas noches nos torturan nuestros barrios con sus helicópteros haciendo maniobras que a saber cuánto cuestan al pueblo trabajador. Pero tenemos otra base en Bétera y tenemos un escudo antimisiles que dejó el último gobierno socialista, el de ZP, que nos cuesta una pasta. Y tenemos grandes bases por todo el territorio español. Queremos recuperar ese suelo y la soberanía de ese territorio, que en definitiva es la venta de parte del territorio. A estos que hablan tanto de nación no les preocupa un carajo la venta de esa soberanía nacional. Y rechazamos el aumento del presupuesto militar, el 2% del PIB este año. Sí hay dinero para gastos militares que impone nuestra alianza en la OTAN. Y no hay dinero para la sanidad, para la educación, para la dependencia, para las pensiones. Es mentira, directamente la oligarquía se apropia del dinero y del presupuesto público para sus intereses. En definitiva, tiene el Estado para sus intereses. Y nosotras y nosotros decimos que como somos la mayoría social, queremos el Estado al servicio de la clase obrera, al servicio de la mayoría social. Rechazo y salida de la Unión Europea y el euro, con todas esas consecuencias. Y no voy a alargar ahí porque eso lo dejo para el próximo meeting, que será el de la Unión Europea y el de las municipales. Y en definitiva, denunciamos esas políticas migratorias de la Unión Europea, que son las que están haciendo que seamos la Europa fortaleza, que pongamos las llamadas concertinas y que son cuchillas asesinas en la valla al sur de nuestras fronteras, que han llevado la guerra a Libia y que son las que están provocando todo el éxodo de la inmigración de África hacia los países del norte. España, esa que tantos tienen algunos y algunas, desde luego no la del pueblo, que no es la del pueblo trabajador, está transitando desde hace muchos años, desde hace sobre todo a partir del 2007, una etapa que está expresando el agotamiento del proyecto histórico de la burguesía. El proyecto que es socialmente injusto, violento, reaccionario, que está sostenido por los curas, por la Iglesia Católica, por la monarquía y por los cuerpos represivos. Ese es el modelo social que está en crisis. La clase obrera, la clase trabajadora y el pueblo trabajador, queremos construir otro modelo. Ese modelo es el anterior, el de los decadentes, es el de la corrupción que señalaba Vicent, el de la represión, el del aumento incesante de la explotación, el de la misoginia, el del machismo, el del paro que no para, valga la redundancia, de subir y subir entre mujeres y hombres, o el de los accidentes laborales. Porque el capitalismo es asesino. Este año, bueno, el año pasado, 2018, 562 personas, 562 hombres, porque el 95% son hombres, han muerto en accidente laboral. Aunque el resto de accidentes que no son mortales, la mayoría son mujeres, porque la precariedad y el tener que combinar varios trabajos y los cuidados hace que vayamos corriendo de un trabajo a otro y que tengamos más accidentes en desplazamiento. ¡Viva la clase obrera! ¡Socialismo barbarie! ¡Viva!